Muchísimas gracias por estar aquí y proseguir en nuestro recorrido a través de la naturaleza. La naturaleza es consciente de cada remedio, ¿no? Porque, como sabéis, como siempre sabéis, pues las flores son un recurso para nuestra propia evolución personal, ¿no? Entonces, realmente la terapia floral nos da una oportunidad de aprendizaje y cuanto más profundicemos y más entendamos esa naturaleza inconsciente que hay detrás de las flores, más efectiva se va a ser su aplicación, ¿no? Entonces, las esencias florales, o sea, es bueno entenderla y entenderla como arquetipo, ¿eh? Es necesario también, por ejemplo, tener en cuenta en esos arquetipos patrones que representan la figura, realmente la figura de la energía, de algo, ¿no? Entonces son patrones energéticos individuales que interactúan con las fuerzas arquetípicas colectivas en función de la evolución de la humanidad, ¿no? Tanto Jung como Freud fueron dos personalidades realmente que ellos vieron que ese inconsciente, esa naturaleza inconsciente era un recurso importantísimo para nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, ambos autores, ¿qué querían? La unidad de la humanidad. Bach es unidad desde un punto de vista individual, es resolución del conflicto alma-personalidad desde un punto individual. Es decir, el efecto, ¿cuál es la enfermedad? Cuando hay una distorsión entre no se resuelve, no se procesa ese conflicto de alma y personalidad, entonces a través de la vibración energética de las flores podemos evolucionar a través de lo individual. Para él, la humanidad es una y el sufrimiento aflora cuando se atenta contra la unidad. Jung también, pensando en la humanidad, en la humanidad, él, por ejemplo, nos propone la evolución a través del inconsciente colectivo, es decir, los arquetipos de los que todos dentro de nosotros, nuestra alma, se albergan ese inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, la conexión con esa naturaleza inconsciente que hay, realmente lo que nos va a permitir la evolución. En este encuentro vamos a centrarnos en la flor, en el remedio Centauri. En el remedio Centauri vamos a centrarnos en la naturaleza inconsciente que hay detrás de Centauri. Vosotros sabéis realmente Edward Bach de sus 38 remedios, él elige 12 flores que se relacionan con 12, ¿cómo diría? 12 arquetipos individuales, 12 tipos de personalidades, ¿no? Y luego él, pues por ejemplo, relaciona cada uno de esos tipos. Lo que quiero decir con esto, con un tipo de energía, porque realmente no es una persona Centauri, no es una persona Cerato, no es una persona, no, es realmente
Hola, disculpar todas, disculpar todo, porque no sé qué ha pasado, que de pronto mi teléfono debe tener algo hecho mal o lo que sea, pero ya 2 veces me sacó, ¿no? Y bueno, pues he cambiado el teléfono y bien, ¿no? Entonces, estamos hablando efectivamente que los 12 curadores que Edward Bach eligió de su sistema representan 12 tipos de energía diferentes. En este encuentro vamos a profundizar en la tipología de energía que representa Centauri. El Centauri es una personalidad que es muy importante, o sea, antes de empezar a hablar de Centauri, por ejemplo, ¿en qué está basada? Esa energía que representa Centauri está relacionada con el elemento tierra. Realmente, por ejemplo, el tipo de personas que experimentan esta energía va a haber una introversión, sentido práctico, una intuición, ¿no? Es una energía que necesita orden, estructura y estabilidad. ¿Para qué? Para sentirse seguro. Entonces, es una energía que se mueve como dentro de lo material, de lo práctico, de lo realista. Como decía antes, todo lo que tenga que tener un sentido práctico. Es una energía también que genera bondad hacia los demás. Bondad hacia los demás. Por eso realmente veremos que este tipo de energía, la persona cuando está distorsionada, esta energía suele ser, hay demasiada disponibilidad en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque le encanta el servicio. Esta energía lleva consigo la palabra servicio. Entonces, realmente es una personalidad que muchas veces esta energía se enfoca en proyectos ajenos. ¿Por qué? Porque los proyectos ajenos, de una forma o de otra, le van a dar voluntad, le exigen, no le van a dar, le exigen voluntad y compromiso. Y realmente, y eso es lo que a ellos les da seguridad. ¿El qué? El servir. El servir. Entonces, vamos a hablar, hemos hablado de la parte, o sea, lo que hay en energía cuando se experimenta sin ningún tipo de distorsión. Pero vamos a hablar de esta energía, la energía tipo Centauri, pero cuando hay un exceso o un defecto, ¿no? Entonces, como os decíamos, el patrón de la energía Centauri en distorsión es sometimiento, debilidad y vulnerabilidad ante lo exterior. Entonces, bajo estos patrones, la persona parece débil, frágil, con una baja autoestima. Realmente nos podemos encontrar una persona que tiene individualidad escasa, efectivamente, porque la anula en función del otro. El otro es realmente el que tiene la fuerza, el que tiene la energía, ¿no? Entonces, por eso la voluntad es la actitud psíquica que menos desarrolla, ¿no? Entonces, podemos ver también que la persona no determina, no define. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de autodeterminación. ¿Por qué? Porque la persona pierde identidad en función del otro, porque realmente el otro considero que es mejor, que es una, y entonces yo doy pie a que el otro anule mi voluntad, ¿no? Realmente frente a esto, esta energía Centauri, hay una incapacidad de poner límites, de decir que no, decir que no. ¿Por qué? Porque tanto su acción como sus mandatos, todo está basado en qué? En los mandatos y en los deseos, como decía, de los demás. Nos podemos encontrar y con frecuencia cuando investigamos en la historia de la persona, vemos realmente que esa baja autoestima tiene un origen que es una carencia afectiva, esa baja autoestima.
Entonces, esa carencia que determina la baja autoestima le hace buscar, ¿para qué? Para sentirse fuerte, para sentirse seguro. ¿Qué busca? Pues la personalidad es más fuerte o gente realmente que le aporten seguridad. Por eso realmente en distorsión la energía Centauri es que experimenta mucha vulnerabilidad, en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida. Realmente, por ejemplo, donde realmente experimentamos esa energía tipo Centauri, tipo Centauri, que luego, por ejemplo, desde el punto de vista de la astrología puede ser la energía Virgo, ¿no? Pero siempre que eso realmente estas personas hay un sometimiento. Esto es lo que quería llegar. Realmente la palabra que es negativo, que define la energía en distorsión del Centauri, es el sometimiento. Entonces, sometimiento, ¿por qué? Porque realmente nos podemos encontrar con frecuencia que esta persona no es, en ningún momento no es consciente, muchas veces actúa pero sin conciencia, sin conciencia de su actúo. Entonces, por eso, de cara al exterior, es una naturaleza explotable. Entonces, muchas veces gente que se aprovechan de esta energía explotable, ¿no? Porque siempre está expuesto a la voluntad ajena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, como el sometimiento al otro me da seguridad, no me importa sufrir maltrato, me someto, la persona se somete y permite que anule su voluntad, su voluntad. Entonces, realmente, Edward Bach, fijaros, siempre detrás de cada remedio, ¿no? De cada remedio hay un mensaje o una lección que él no puso preparar con ese remedio. ¿Cuál es la lección? La lección, el principio de Centauri. Pues el Centauri nos va a permitir que aflore nuestra capacidad de servicio, nuestra autodeterminación y nuestra propia realización. Físicamente, esta energía tipo Centauri, pues fijaros muchas veces la actitud que adopta una persona que experimenta una energía Virgo, no simplemente puede ser a través de relaciones personales, sino, por ejemplo, también una persona, una actitud Centauri en el trabajo, en tus relaciones, en el trabajo, con la familia, ¿no? Entonces, normalmente, cuando hay un exceso de esta energía Centauri, la persona puede experimentar cansancio físico, y este desgaste físico, ¿por qué le viene? Le viene por el desgaste a que le lleva el afán de servicio por otro. ¿Por qué? Porque se olvida de sus propias necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, consecuencia, actitudes, sensación de estar sometido a la enfermedad. Fijaros, yo, por ejemplo, hace años estuve haciendo como una investigación sobre enfermedades crónicas y realmente observé que efectivamente el enfermo crónico experimenta una energía Centauri. ¿Por qué? Por la sensación de estar sometido. Llevo tantos años con esto, que realmente hay mucha gente que esta sensación de vulnerabilidad, de estar sometido a algo, le impide, le bloquea la capacidad de lucha, ¿no? Luego, por ejemplo, también la energía Centauri nos va a dar mucho juego en adicciones, por esa dependencia y sometimiento, es decir, por esa repetición, o sea, es decir, con la imposibilidad de corte con la situación. Entonces, flores como castaño blanco, el nogal, complemento a la energía
a la energía Centauri. ¿Por qué? Porque el hecho principal es la energía Centauri, el sometimiento. Luego, por ejemplo, también la energía, o sea, el Centauri puede dar muy buen resultado, por ejemplo, cuando como un vitalizante, como un energizante, ¿no? Yo lo he probado en mí y lo he probado también en mis plantas y en los animales, ¿no? Después de una convalecencia, cuando hay, lo decía, convalecencias que son prolongadas, entonces la persona, para evitar, porque las flores siempre os digo que también las podemos utilizar de manera preventiva, es decir, para evitar que caiga en el aburrimiento, en la incapacidad. Entonces vamos a darle Centauri, ¿no? Y luego, por ejemplo, también pues, en aplicaciones locales, yo el déficit circulatorio, yo cuando se lo he dado a alguna persona porque tenía algún problema de déficit circulatorio y tal, pues entonces en aplicación local, a través de una crema, le puede venir bien, ¿no? Y antes de hablar de los arquetipos, bueno, quería hablar de la parte botánica, Fijaros, la centaure, esta flor, el nombre científico Centaurea menor, pertenece a la familia de la gentiana, y es una planta que crece, o sea, florece una vez al año, mide como 30-50 centímetros, y es una flor que pasa, fijaros, que pasa desapercibida. Es decir, pasa desapercibida y se fusiona con su entorno, perdiendo identidad. Y a mí me encantan las palabras de Julian Barner, que decía, con su modesta y nada pretenciosa belleza, esta planta ofrece claridad de propósito a aquel que es débil y humilde en exceso. A primera vista, aparece como una flor de escasa importancia que pasa desapercibida, pero si la miramos detenidamente, es una flor radiante, una estrella. Su perfección simple nos habla del mundo de la gentil delicadeza que la envuelve. Entonces, es una planta, es la planta de la cual florece, es una planta que, fijaros, que hunde sus raíces en un suelo arenoso, pero que es un suelo que proporciona muy poca nutrición a la planta. Es decir, el ambiente donde crece el hábitat no lo nutre, está seco, seco de afectividad, ¿no? Y la sequía es como el efecto de esa carencia de agua, el agua que es emociones, emociones. Entonces, realmente podemos ver además que la centaurea crece con mucha fuerza en lugares donde otras plantas no pueden. Entonces, eso es señal de ¿qué? De resistencia y resiliencia. Entonces, ¿por qué? Porque sus raíces fuertes pueden penetrar en este tipo de suelo. Porque es como decir, la planta en sí lleva consigo los recursos para desarrollar el desarrollo y la evolución y el aprendizaje en estos suelos. Y entonces es como decir, pues, aquí cada uno elige su propósito al nacer, ¿no? Y yo creo que efectivamente la centaurea elige este tipo de suelos pues pues para desarrollarse, ¿no? Para desarrollarse. Entonces, el método por el que se prepara es el método solar, y como en todas las flores siempre, pues se procura un día despejado, ¿no? Entonces ahora ya ya que hemos profundizado un poco en la energía Centauri, vamos a hablar, antes de hablar de los arquetipos, creo que es necesario que hablemos un poco del significado del sometimiento. Según la RAE el sometimiento es acción y efecto de someter. Y someter es hacer que una persona o una cosa reciba o soporte una acción determinada, es imponer por la fuerza o por las armas su autoridad o su voluntad. A mí, cuando escucho esta palabra, me viene siempre la imagen de un verdugo
decir, una persona despótica, rígida, y a la vez la imagen de una víctima, de una persona tímida, sumisa, ¿no? Ahora, estas dos figuras, una no puede existir sin la otra, porque ambas se retroalimentan. Y entonces, estas actitudes son como dentro de la persona, como un círculo vicioso. Digo dentro de la persona porque estas dos figuras viven dentro de nosotros como arquetipos. Entonces, el verdugo es la persona es su parte que lo mantiene en el miedo, la inseguridad. Y la víctima es esa parte que se alimenta de la seguridad que le proporciona su propio verdugo, su propio verdugo. Entonces realmente, imaginaros, nuestro propio verdugo nos envía mensajes como: no soy lo suficientemente buena, no lo hago, ¿y para qué? Si no voy a poder, no lo voy a conseguir. Es decir, nuestra parte verdugo censura nuestras expectativas. Pero lo que está nuestra víctima, que se somete, porque el verdugo y esa parte te mete, o sea, te pone en contacto con el miedo. Entonces, realmente la víctima que hace, evito el conflicto y lo sufro, me someto. Entonces, realmente lo ideal que es liberarnos del sometimiento. Es decir, liberarnos del sometimiento requiere aceptar y reconocer esas dos figuras, esas dos partes que habitan dentro de nosotros. Porque en el fondo, ambas figuras tienen un lado positivo. ¿Y cuál es? El verdugo. Cuando uno toma conciencia de esa rigidez, de ese maltrato que se está haciendo a uno mismo, emprende, inicia acciones para remediarlo. Y exactamente, y la víctima lo que nos hace es reconocer, por eso este elemento, fijaros, la energía centauri está relacionada con el elemento tierra. El elemento tierra, ¿por qué? Porque realmente nos ayuda a ver en el territorio, en la realidad, lo que ya no queremos, lo que ya no nos conviene. ¿Por qué? Porque causa malestar. Así. Entonces, aquí. Entonces, Bach siempre, para él, siempre relacionó ese arquetipo colectivo, ¿no? Es el sometimiento que está relacionado con la energía del Centauri, ¿no? También os voy a hacer una referencia, por ejemplo, en la PNL, no, antes yo creo que estaba antes, no, perdón, ahí, botánica, esa, no, la siguiente. No sale más. Pásala. Aquí, así. Entonces, también, por ejemplo, nosotros cuando os proponemos, en estas charlas proponemos distintos, distintos arquetipos propuestos. Por ejemplo, porque aquí lo importante es que a través de cualquiera de los arquetipos que hay detrás y que definen la naturaleza y consciente de la flor Centauri, pues cualquiera de estos arquetipos realmente nos van a ayudar a ampliar la conciencia de la persona sobre esa energía, a lo mejor distorsionada, que está habitando dentro de ella, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística, vosotros sabéis que cualquier palabra, cualquier acción, cualquier algo, tiene una intención, tiene una programación, ¿no? Entonces, realmente, la persona que experimenta la energía Centauri en negativo, realmente, ¿qué es lo que quiere? De recibir la aceptación de los demás, sentirse útil dentro del grupo.
¿Mm? Vosotros sabéis, por ejemplo, el enneagrama pues también es el enneagrama nos ofrece 9 eneatipos que como Edward Bach se dividió las 12 personalidades en 12 modelos, y en enneagrama divide los 12 tipos de personalidades en 9 tipos, ¿no? Y entonces aquí podríamos relacionar con la energía Centauri el eneatipo 2 que nos propone el enneagrama. El ayudador, ¿cuál es? Son personas cuya atención está puesta en los demás, en sus necesidades y en cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, esto no está enfocado en sus propias necesidades y las postergan o las dejan, ¿no? O no la cubren, ¿no? Entonces siempre, pero hay como una espera de reconocimiento y agradecimiento para sentirse realmente útil. Entonces realmente, por ejemplo, la elección que la elección de experimentar esta energía tipo Centauri, ¿cuál es la elección? Valorarse y no depender del reconocimiento externo para sentirse útil. Para sentirse útil. Hoy vamos a hablar de la astrología. Hoy no vamos a contar con la intervención de Pilar, bueno, pues por una serie de inconvenientes, ella no ha podido participar en este encuentro. Y entonces vamos a hablar yo con mis conocimientos de astrología voy a presentar, desde el punto de vista astrológico. Y entonces, como decía, efectivamente la Centauri está relacionada con el elemento tierra. Es energía práctica, sentido práctico, realismo. Entonces, podemos ver como persona intuitiva, lenta, pasiva, que muchas veces de lenta, pasiva, prudente, ¿no? Pero que realmente esta es una personalidad que realmente, ¿cuál es su seguridad? La necesidad de orden, estructura y utilidad. Y utilidad, efectividad, para sentirse seguro. Para sentirse seguro. Entonces, por ejemplo, Edward Bach, vosotros sabéis lo que hemos hablado antes de los curadores. Los curadores, él relacionó cada uno de los curadores con los 12 tipos de energía que nos propone la astrología. Y él relacionó la energía Centauri con Virgo. Entonces, realmente, en la energía Virgo, ¿cuál es la virtud? La virtud es la capacidad de servicio y el trabajo desinteresado. Es decir, son personas además que tienen capacidad para realmente restablecer el orden, pero de forma natural, en todo tipo de situaciones, de relaciones, todo. Es decir, ese orden que se pierde, realmente una energía Virgo, para darle seguridad enseguida, va a ir a restablecer el orden, ¿no? Entonces, son personas que tienen mucha intuición, una gran capacidad de percepción. ¿Para qué? Para captar las necesidades del otro, para compasión, o sea, poderse poner en el lugar del otro. Entonces, son personas también que esa necesidad de orden, estructura y utilidad la lleva a tener una gran capacidad de análisis. Que efectivamente siempre esta capacidad de análisis está bien, siempre que no sea en exceso, ¿no? Porque si no son como verdugos. Entonces, fijaros, por ejemplo, también vosotros sabéis en la astrología, todos los planetas son procesos
procesos, pues, realmente procesos en los que áreas de la vida, procesos en los que la persona tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luna. Vamos a hablar aquí, vamos a centrarnos, por ejemplo, la luna en Virgo. O sea, porque Edward Bach relaciona, como decía, relaciona la energía de los 12 tipos de personalidades que él eligió con los 12 signos del zodiaco. Entonces, la energía Virgo la relaciona con Centauro. Entonces, cuando, como decía, ¿y por qué la luna? Porque la luna representa, así como el sol, o sea, nuestro sol. Yo, por ejemplo, voy a decir, nace en junio, tu sol está en Géminis, ¿no? Pero otra cosa es la luna. La luna viene a representar esa parte inconsciente, que no sé, fijaros, a mí me encantó, yo elegí como lema de Hellflor, lo invisible es esencial a los ojos, porque sí es, es algo que nosotros no tenemos conciencia, pero realmente es como nuestro motor, ¿no? Nuestro motor. Entonces, la persona, por ejemplo, hay una conexión con la luna viene a indicarnos la relación con la madre. Es nuestra primera relación en el mundo. Realmente es tan importante la nutrición recibida, porque esto nos aporta madurez, responsabilidad y seriedad. Pero en el caso de una luna en Virgo, por algo, atrae a lo mejor a un tipo de comportamiento o un tipo de madre, un tipo de energía materna, independientemente de quien haya cumplido ese rol, porque puede ser la madre, la abuela, la tía, o sea, cualquier otra persona, ¿no? Pero realmente con esta energía la persona, como decía, es como desde pequeña se le ha exigido madurez, responsabilidad, seriedad, ¿no? Es decir, la madre o quien cumpliera ese rol quiere tener un hijo serio y eficiente. Entonces siempre, por eso muchas veces indaga e investiga en el historial de la persona y fijaros, de pronto hay patrones de negación y de represión. O sea, personas que te dicen, yo tuve muchísimas normas, mi madre era así, mi madre era muy estricta y no podía hacer las cosas, y todo tenía que tener un orden, todo tenía que tener una limpieza. O sea, ¿sabes? Efectivamente, pues eso es la energía. Por algo tú elegiste ese tipo de madre. ¿Por qué? Porque tú, en tu proceso, en tu propósito, lleva una luna en Virgo. Y una luna en Virgo nosotros somos seres magnéticos y atraemos a nuestra vida realmente lo que necesitamos para evolucionar, ¿no? Entonces, esta persona es solo los comportamientos que denotan madurez, son premiados con afecto. Entonces, para esta persona, el orden, la eficiencia son dos elementos que son fundamentales para su evolución. Se originan en la infancia, en la educación, ¿vale? Entonces, pero recibe el afecto de mamá si todo está en orden. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar niños, porque ya los volvemos obsesivos desde pequeños, todo en orden, no romperlo, no ensuciarse, los juegos siempre ordenados. Entonces, ahora eso sí, se le premia, ¿cómo diría? Se le premia la disponibilidad con otro, la capacidad de asumir tareas que fomenten el orden, que fomente. Todo tiene que tener un orden, todo tiene que tener un lugar. Entonces, y siempre con la creencia de que habrá afecto si soy útil a los demás. Entonces, es necesidad de cordura y madurez. Entonces, como que la persona, por eso podemos ver mucha gente bajo un patrón
un patrón bajo una energía Virgo, que son perfeccionistas, son personas que persiguen, o sea, el hacerlo todo perfecto, es decir, todo bajo control, todo previsto. ¿Por qué? Miedo a perder el orden. A perder el orden. Entonces, muchas veces la persona, no sabe reaccionar de una forma espontánea. ¿Por qué? Porque tiene que primero tener como orden, organización, planificación, de todo. Entonces, eso le impide muchas veces a lo mejor reaccionar de una forma espontánea, ¿no? Entonces, como, bueno, la obsesión por el orden, la obsesión por el orden, pero ¿qué hay detrás de la obsesión por el orden? Una recompensa afectiva. Entonces, personas que ya desde muy pequeños es como, en España, que hay un niño, un cuento, que cuando te dicen, eres como Pitagorino, efectivamente, es que lo sabes todo, lo dices todo, lo tienes, lo haces todo perfecto, ¿sabes? Entonces, por eso, entonces, aquí es como la alumna en Virgo es como Pitagorino, ¿no? Pitagorino, ¿por qué? Pero ¿por qué todo lo hace perfecto? Para que le quieran, porque le quieran, porque realmente una luna en Virgo tiene miedo a la soledad, miedo al rechazo. Por eso la limitación que es de este tipo de energía, ¿cuál es? Dependencia, servilismo y sumisión. Por eso yo decía, imaginaros una persona con energía Virgo en el trabajo. No sabe poner límites. Deja que lo otro, es decir, permite que personalidades más fuertes anulen su voluntad, ¿no? Anulen su voluntad por esa necesidad, o sea, de dependencia, ese servilismo, esa sumisión que les da seguridad. El doctor Jung, él, por ejemplo, relacionó podemos ver, él eligió también 12 tipos de personalidades, y entre ese tipo de personalidades está el protector, que nosotros hemos relacionado con la energía Virgo, ¿no? El arquetipo del protector, del cuidador, está relacionado con esa figura amiga, pero yo diría amiga, comunidad, o porque él necesita la pertenencia a un grupo. Entonces, o sea, el protector es una persona que está llena de compasión y llena de empatía. ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Cuál es? Es ayudar a los demás. La principal virtud, la generosidad y capacidad de sacrificio. ¿Cuál es la debilidad? La debilidad del protector, ¿cuál es? Ser explotado con facilidad por otras personas. ¿Y cuál es su mayor miedo? El ser rechazado, la soledad. Pero sobre todo es importantísimo la empatía y la compasión. La capacidad, muchas veces esta capacidad que tiene la llevan al exceso, porque realmente por miedo al rechazo, realmente pues es como decir, ejercer o hacer o que aflore esta energía en exceso. Entonces, realmente, por ejemplo, la energía Virgo y la energía Virgo y aquí el protector, realmente fijaros que son personas que necesitan más atención a cuidarse a sí mismos, a aprender a decir no ante las demandas de los demás, en función de la conveniencia. Es decir, no, es que tomo el Centauri, es que me olvido del resto, no, mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que, como todo, realmente las flores no cambian en nadie, y eso lo que van a hacer es, como a través de su vibración energética, elevar la vibración de esas cualidades que están dentro de ti,
que están bajo derivación, como es la compasión y la empatía, ¿no? Pero sin tener una disponibilidad punto. O sea, lo que pasa es que si tú afloras esa energía y tú la desempeñas en exceso, pues tiene. En medicina china, la necesidad de evitar el conflicto, el miedo a ser rechazado, la imposibilidad de poner un límite y el sometimiento por falta de voluntad y autoridad, es decir, tienen un origen, que es la falta de autoestima. Autoestima. Y esto puede tener una manifestación física a través, desde el punto de vista y la opinión de la medicina china, ¿a través de qué? A través del riñón y a través del hígado, ¿no? Entonces está el riñón, está relacionado con el elemento agua, con las emociones, ¿no? Entonces, la falta de voluntad, la timidez, el miedo, la sensación de desprotección, distorsiona la energía del hígado. ¿Por qué? Porque, además, cuando nosotros, al elevar la autoestima, el riñón se fortalece, la voluntad se fortalece. ¿Por qué? Porque define y determina, pasa a la acción. Entonces, en algunos casos, cuando se podemos observar que cuando la energía del agua, cuando hay poco contacto con las emociones, esa persona que, o sea, es muchas veces imposible contactar con sus propias emociones, todo lo vive de una forma muy superficial, muy físico, muy material y tal, ¿no? Entonces, en estos casos realmente, por ejemplo, podemos ver que la persona puede llegar a la autodestrucción. ¿Por qué? Por falta de autogestión. Porque las emociones nos van a dar es capacidad de autogestión. Es decir, por eso es importante el conócete a ti mismo, es contactar con esa energía que vive dentro de ti, conocerla. Entonces, en algunos casos, flores como el olivo, el olmo, la rosa silvestre, pues realmente, por ejemplo, son como remedios complementarios a los efectos que produce una energía Virgo, ¿sabes? Por el agobio, por la apatía que se puede producir, por el agotamiento, porque, por ejemplo, el agotamiento le daríamos, si es que esta persona se da tanto, está agotada, si es que no descansa, como el olivo. ¿Para qué? Para que aflore su conciencia sobre su desgaste físico. El olmo es que por tal de servir, te llena hasta arriba de responsabilidades y hay un exceso de responsabilidades que te hace caer en el agobio, otro efecto. Y también apatía, porque las personas que no se quieren dar cuenta, de su actitud, realmente, pues, ¿por qué caen en esos estados apáticos? Porque realmente abandonan la lucha, Entonces, aquí. Luego, por ejemplo, también podríamos ver cómo el hígado, el hígado que está relacionado con el elemento madera, también, también se puede ver, o sea, pues se puede experimentar cuando esta energía está en distorsión, se puede experimentar algún trastorno en el hígado, ¿no? Entonces, ¿por qué? La ira, la agresividad que se genera por la imposibilidad de delimitar el territorio, de poner límites, se relaciona en medicina china con el elemento madera. Y esto origina trastornos en el hígado.
Próximamente vamos, quería también hacer una charla, un encuentro, hablando efectivamente de la efectividad y la relación que hay entre medicina china y terapia floral. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Entonces vamos a hablar del estado positivo. Fijaros, el estado positivo realmente, por ejemplo, en esta naturaleza inconsciente de la que hemos hablado, ¿no? Cualquiera de las figuras, el ayudador, el protector, realmente cuando Bach habla de la energía, Virgo, ¿no? De la energía Virgo, o sea, digo, cuando habla del sometimiento, pues también no habla realmente de una persona tipo Centauri en positivo, ¿no? Entonces, todos los arquetipos tienen como propósito fortalecer la autoestima. ¿A través de qué? De la conciencia, de su fortaleza y de su autoestima. Es decir, realmente como cualquier remedio, va a ampliar nuestra conciencia sobre tus propias cualidades. Es decir, voluntad, autoridad e identidad. Porque realmente cuando nosotros realmente hay una disponibilidad de servicio hacia el otro, nos olvidamos de nuestras propias responsabilidades, ¿no? Entonces, la persona sabe cuándo dar y cuándo retirarse en función de su conveniencia. Entonces, esta energía va a hacer que sostengamos nuestras propias opiniones. Es decir, por eso, fijaros, al ser una energía relacionada con el elemento tierra, ¿qué nos va a pedir? Definir nuestro territorio. La autoestima es el territorio interior. Está basado en el territorio interior. Vamos a definirlo, vamos a determinarlo, vamos a fortalecerlo. Entonces, realmente la persona sostiene su propia opinión, sigue los dictados de su alma. Por eso es como tomar, equilibrar la energía Centauri es una inyección de autoestima. ¿Por qué? Porque va a aflorar la autoestima de la persona. Entonces, es decir, utilizar esa capacidad, esa virtud de abnegación y servicio, decir, equilibradamente. ¿Por qué? Porque aprendo a decir que no y a poner límites cuando no me conviene y cuando no puedo, ¿no? Entonces, la persona efectivamente, y claro, realmente, por ejemplo, con la persona cuando fortalece su energía Centauri, su energía Virgo, su energía Centauri, realmente es como se integra en los grupos. ¿Por qué? Porque gana identidad, porque ha definido su territorio y ya no tiene ese miedo en el grupo a ser rechazado, a quedarse solo. No, es que defiendo lo mío. O sea, tengo definición sobre mi propio territorio, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que aquí lo importante de una actitud Centauri negativo es darse cuenta, ampliar su conciencia efectivamente ante el exceso de servilismo, ante el exceso de falta de autoestima. Entonces, por ejemplo, por eso es importante que la persona mira y valore su acción y la calidad. Y luego, el Centauri también te va a pedir que es como analizar, por supuesto, esa capacidad de la energía Virgo que es analizar, es como analizar y valorar y las reacciones del otro. Es decir, entender la reacción del otro, que son reacciones de él, no mías. Entonces, porque además, fijaros, la fortaleza, hablando de resiliencia, es que proporciona valor en las adversidades. Acordaos de esta planta. Esta planta, como decía, como crece, ¿no? Entonces, dentro de las adversidades, proporciona fortaleza, favorece la justicia, lo justo ante la influencia externa. Es como, ¿cómo diría? Centauri es también como crearte un protector
protector frente a influencia externa. Acordaros, yo siempre, el gran protector, ¿quién es? El gran protector del sistema, el nogal. El nogal es el gran protector que hace que la persona flore su propia pantalla de protección frente a influencia externa, ¿no? Frente a influencia externa. Bueno, pues espero que esta información os sirva pues, para mejorar vuestra práctica. Yo creo que es importante que entre todos, pues, conocer un poquito más la naturaleza de estos remedios, ¿no? Porque, como decía antes, lo que nos va a permitir es como aplicar la terapia con más entendimiento y con mayor efectividad, con mayor efectividad. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar. Para mí es un orgullo siempre estos encuentros. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. ¿De acuerdo? Gracias.